frenético de reuniones, de una semana donde el dólar superó los 40 pesos. Hay mucha expectativa por los anuncios que se van a realizar en el día de hoy de parte del Gobierno Nacional. Exactamente, dentro de minutos nada más va a hablar el presidente, después Nicolás Dujovne, quien está a cargo de Economía. Hay expectativa porque se han dicho muchas cosas de lo que se puede llegar a anunciar, ¿no? Y en el caso de la dirigencia política le vamos a preguntar a la diputada Patricia Chalvo, que está con nosotros. ¿Hay expectativas también de qué tipo? Buen día. Buen día. Buenos días, chicos. La verdad que particularmente pienso que nada alentadoras. Nosotros estamos muy preocupados. En realidad no venimos acordando con todas las medidas que viene tomando el Gobierno Nacional. Nosotros entendemos que hay una clara transferencia de dinero, digamos, a los sectores que mayor dinero concentran, en detrimento, digamos, de los sectores más vulnerables, ¿no? Lo empezamos viendo con el tarifazo. En nuestro país hay aproximadamente 8 empresas que son las que proveen de energía, ya sea luz y gas, a todos los argentinos. Estas empresas han facturado entre 300 y 600% más en 2 años. Y eso, digamos, o sea, claramente han concentrado muchísima más plata en detrimento de todos los argentinos que nos han aumentado la luz por el corrimiento de los subsidios, ¿no? Que hay que decirlo, este dinero no es que no haya desaparecido como subsidio, sino que se transfiere a esas empresas, ¿no? En segundo lugar, obviamente, la apertura de las importaciones ya nos traía muchísima preocupación hacia la industria y el comercio local, hasta recorrer, digamos, las pequeñas empresas de la provincia. Hace meses estábamos en Aceval, que es un pueblo que claramente vive de la industria del calzado. Todo el pueblo fabrica algo en relación al calzado. La verdad que la situación de la subsistencia de muchas localidades está en peligro, con todo lo que significa, ¿no? Y eso obviamente trae muchísima más recesión, menos consumo. Los despidos que está habiendo a nivel laboral nos preocupan muchísimo. Y entendemos que las políticas o lo que se ha trascendido, digamos, como medida, de ninguna manera estarían cambiando o revirtiendo esta situación, ¿no? No son políticas anticíclicas, digamos. Cuando hay una crisis, un gobierno debe tomar una política, digamos, que revierta esa situación. Estas políticas que hasta ahora estamos escuchando, de ninguna manera revertirían esto. Recién escuchaba números, un periodista del diario Clarín, ¿no? Especialista en economía, que ya decía que los intereses de la deuda por la devaluación van a superar el ahorro que prevé hacer, digamos, con no el cierre, sino la supresión de estos ministerios, ¿no? Que los baja a Secretaría, donde prevé ahorrar 800 millones de dólares. Bueno, los intereses que vamos a pagar de la deuda, ¿no? El capital, ya superan ese ahorro. Así que de ninguna manera, digamos, pensamos que estos anuncios van a favorecer a revertir esto, ¿no? Se habló también de la disminución de ministerios, entre ellos, por ejemplo, el de salud. Tremendo. Digo, más allá del ahorro, ¿qué implicancia puede llegar a tener que ministerios clave o que lo son hasta el día de hoy, digo, pasen a ser Secretaría de Estado o una subsecretaría? Mira, en realidad, digamos, la forma en que uno piensa el Estado o la creación de distintos ministerios tiene que ver, digamos, con la concepción que tiene un gobierno. La importancia, el rango que se le da. Cómo concibe ese problema o ese tema y cómo lo va a abordar el Estado, ¿eh? Es cómo el Estado se posiciona políticamente con un tema. Claramente, o sea, es darle menos importancia a la salud de todos los argentinos en un contexto donde muchos argentinos están perdiendo el trabajo y van a ir a la salud pública porque se quedan sin obra social. Al bajarlo de rango, obviamente se baja de presupuesto, se eliminan políticas y eso es menos salud para todos. Y podemos dar muchísimos ejemplos. A ver, con turismo. El turismo claramente estaba generando una industria a nivel, digamos, más allá, digamos que había que a lo mejor corregir algunas cuestiones. Entendemos que los feriados largos por ahí no eran muy bien vistos en algunas localidades, pero el turismo claramente es una industria, digamos, que genera trabajo. Bueno, todas las medidas que se han tomado hasta el momento han dado, digamos, han afectado, por ejemplo, el turismo en nuestro país, ciencia y técnica. A ver, ¿para qué queremos la ciencia y técnica?
en nuestro país, para realmente trabajar, digamos, en la solución de muchísimos problemas, los avances que se ha tenido, digamos, e incluso a nivel salud, relacionándolo en las investigaciones en ciencia y técnica, han sido, digamos, y a nivel tecnológico, han sido, digamos, avances incluso de exportación, ¿no? Muchas de esas novedades tenían que ver con la exportación de algunas de esas cuestiones hacia afuera del país. Bueno, pero ahora también eso se puede trasladar a un conflicto con los docentes universitarios que lleva 5 semanas de paro, que hace peligrar el segundo cuatrimestre, prácticamente el año. En materia de salud, sacar vacunas del calendario oficial porque no hay recursos para reponerlas. Es decir, esto tiene que ver con una serie de otras medidas que venimos observando, que en realidad también plantean un cambio de concepción, de mirada, o de de importancia. A ver, cuando se pensó en el Ministerio de Salud, en la época, bueno, del presidente Perón con Ramón Carrillo, se pensó justamente, la idea de Carrillo era trabajar en la prevención de salud, ¿no? Todos sabemos que la prevención después achica, digamos, lo que se entiende como gasto. Tenés menos pacientes después, ¿no? Y bueno, claramente, esto que estás diciendo vos, la eliminación de vacunas, la eliminación de diferentes programas, claramente va a traer muchísimos problemas de salud que sabemos que además aparecen más en contexto de crisis. Y mucho más cuando la gente se queda sin trabajo, se queda sin obra social y va a ir a la salud pública. ¿Qué impacto piensa, Patricia, que puede llegar a tener esto en la provincia concreto? Digo, hace unos días se conocía la eliminación del Fondo Sojero, que es un golpe para muchas localidades. Digo, y ahora concretamente con el avance de estas medidas de recorte. Bueno, nosotros entendemos, a ver, y siempre dijimos, a ver, cuando llegue el ajuste, le llega a todos, absolutamente a todos. Va a haber una retracción, no solo, digamos, en estas cuestiones de salud, pero también en la producción, en lo comercial. Aquí en Santa Fe, bueno, un gran reflejo, digamos, cuando tenemos que empieza a haber crisis, es ver locales vacíos en las avenidas o en el centro. Y ya hace rato que estamos viendo, transitamos por las cuadras del centro y ya vemos locales, muchísimos locales en alquiler que hacía mucho tiempo que eso no pasaba. Y la verdad, bueno, por ejemplo, el Fondo Sojero, ni hablar, la semana pasada y la anterior nosotros nos hemos manifestado, incluso a nivel partidario. Para los pueblos es fatal, ¿no? Porque realmente la obra pública de los pueblos provenía, digamos, de ese dinero. Y ahora que hay... Incluso a nivel, digamos, escolar, ¿no? Muchos programas de las escuelas y obras de las escuelas dependían del Fondo Sojero. Y ahora que con la devaluación se supone, digamos, que desde el campo las ganancias se pueden llegar a incrementar, ¿no? ¿Habría alguna chance, ustedes piensan, de que el Fondo Sojero de alguna manera pueda en la medida en que eso se redistribuya, digamos, en la manera que se venía haciendo, digamos, en que se redistribuyan las provincias, que se redistribuyan las comunas, obviamente eso puede ser, digamos, lo que te decía, una política anticíclica, ¿no? Que vuelva a reactivar un poco la economía. Ahora, si lo vamos a utilizar para pagar los intereses de la deuda, la verdad que nos estamos endeudando cada vez más, ¿no? Entonces, la verdad que si eso es destinado para la redistribución, esperemos que eso, digamos, revierta un poco esta situación. A ver, nosotros tenemos un claro ejemplo. El Procrear apareció, por ejemplo, luego de la crisis del 2008 y 2009. Fue claramente una medida anticíclica, porque reactivó la construcción, no solo, digamos, en el empleo de todos los oficios que tienen que ver con la construcción, sino a nivel de los comercios que venden material de construcción y los profesionales que trabajaban. Fue una medida anticíclica. Así que son ese tipo de medidas que entendemos que hay que tomar para volver a poner en marcha, digamos, a nivel interno, para mejorar esta situación. ¿Y cuáles serían otras medidas, más allá de esto de reactivar la economía en lo político? Por ejemplo, cuando hay un descreimiento general, no solo de los mercados, sino también de la sociedad, de la gente que vio cómo se devaluó la moneda en menos de 2 semanas y que ahora se va a dar cuenta cuando cobra el sueldo que es mucho menor a lo que tenía hace un mes atrás. Bueno, estas cosas que estuvimos enumerando, hay que revisar el tema de la apertura de las importaciones, hay que revisar las políticas energéticas en nuestro país,
Y después este tipo de programas y políticas como las que te mencionaba recién, digamos, la construcción mueve muchísimo a nuestro país, el turismo mueve muchísimo a nuestro país. Entendemos que diferentes tipos de políticas en esos ámbitos pueden reactivar, digamos, en lo pequeño, ¿no? Porque es ahí, por ahí. Si bien, digamos, hay medidas que a grandes industrias, a grandes comerciantes, obviamente motorizan muchísimo la economía, pero la pequeña y la mediana empresa es la que motoriza, digamos, la vida de muchos pueblos pequeños, de muchas ciudades pequeñas en nuestro país. Así que esperemos que esas medidas tengan que ver con esto. Hasta ahora lo que hemos escuchado nos parece que no, que es más ajuste, y claramente eso lleva a mayor recesión, menos consumo y más desocupación. ¿Qué sensaciones quedan cuando se pasa un fin de semana como el que se pasó, con una cámara fija puesta en Olivos, ¿no? En la Puerta de Olivos, con autos entrando y saliendo y reuniones permanentes, ¿no? Y esta sensación de que estamos esperando un anuncio que pueda llegar o no a cambiar el rumbo de la economía. La verdad que, bueno, yo ya tengo algunos años, hemos transitado otras épocas y entendemos que con las mismas medidas que se han tomado en otras épocas en nuestro país, no por eso los resultados tienen que ser diferentes. Entendemos que si las medidas se repiten y tienen que ver, digamos, con medidas que ya se han tomado en nuestras épocas en nuestro país y nos han llevado a grandes crisis, no por eso los resultados van a ser alentadores. Por eso, digamos, todo lo que escuchábamos, entendemos que es mucho más preocupante. La verdad que la corrida del dólar nosotros veíamos con mucha preocupación las medidas, pero no pensamos nunca que iba a ser, digamos, tan grave y tan rápido, ¿no? O sea, que ustedes también están sorprendidos sí, por de que cómo haya se sido tan desenvolvió rápido. todo. Claro, sí entendíamos y veníamos siendo críticos de las medidas nacionales, pero la verdad que lo que pasó la semana pasada nos ha dejado, digamos, muchísimo, muy preocupados. Si uno recorre incluso las entidades bancarias de nuestra ciudad, los bancos están muy preocupados. Sabemos que es un sector que le ha ido económicamente bien, pero los bancos la semana pasada han perdido mucho dinero. Bueno, veremos qué es lo que ¿Qué se anuncia, ¿no? Durante la mañana y cómo sigue la cosa, ¿no? Bueno, esperemos que sí, por el bien, minuto esto, Patricia, ¿no? Por el bien de todos los argentinos. Yo lo que escuché esta mañana es que hablaba Duhovne. No escuché que hablaba el presidente. Bueno, lo que se hablaba era un mensaje del presidente temprano y después... Bueno, veremos cómo le responden los mercados, que son quienes apoyan. La última vez no respondieron bien, ¿no? Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos a este lunes tan particular. Gracias por haber venido. Gracias, Patricia. Gracias. Muy amable, Patricia.